Buenas noches. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le entregará en minutos a la ciudad el termómetro con el que la administración está midiendo no solo el contagio por el coronavirus, sino también su impacto en la vida cotidiana de la ciudad. Jorge Alfredo. Pues Malú, nuestro director Juan Roberto Vargas precisamente la invitó a la alcaldesa esta noche al tablero aquí en Noticias Caracol, porque de esos indicadores, de esos resultados dependen las medidas que se van a tomar en la capital del país. Juan Roberto, bienvenido, buenas noches. Don Jorge Alfredo, muy buenas noches. Usted, Malú, a todos los televidentes, 7-4 minutos, como lo hemos hecho con el presidente, con los ministros, con los secretarios de la administración de Bogotá y con prácticamente todos los mandatarios del país. Pues hoy hemos invitado a la alcaldesa Claudia López. Alcaldesa, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Roberto. Muchas gracias por la oportunidad. A usted por estar con nosotros, por un tema bastante particular. Nos había comentado usted hace algunos días, como lo dijimos, un termómetro. Usted nos decía en una reunión, voy a ser infidente, nos dijo a varios periodistas hace unos días, yo tengo un termómetro, que es un grupo de expertos que acompañan a mi gente de la Secretaría de Salud y a la alcaldía para mirar con cálculos matemáticos y con datos epidemiológicos cómo avanza el COVID en Bogotá. Esto era privado hasta ahorita. Hasta este instante. ¿Por qué lo hace público, alcaldesa? Juan Roberto, mil gracias por la oportunidad. Yo, como siempre, quiero empezar por dar las gracias a Bogotá por su comportamiento. El 70% de la gente, a pesar de las dificultades, cumple la cuarentena, entiende que es para cuidarnos. Sé que hay dificultades, hay hambre en sitios, ha habido demoras, hemos pedido excusas, nos estamos poniendo al día. Pero si vamos a tomar decisiones sobre una cuarentena, sobre una pandemia, Juan Roberto, vamos a tomar decisiones sobre la vida y la muerte. Y si son así de críticas, las vamos a tomar entre todos. A partir de hoy, el modelo epidemiológico de Bogotá, la curva de Bogotá, los indicadores de contagiados por localidad, de UCIs disponibles, de UCIs ocupadas, de riesgo de fallecidos que tenemos, serán públicos. Cualquier ciudadano ahí en esa página, sí, bogotá.gov.co, coronavirus en Bogotá, sí, podrá informarse minuto a minuto, día a día, sobre cómo va avanzando esta epidemia en Bogotá, para que todos tengamos la misma información y entre todos tomemos las mejores decisiones. Ya vamos a entrar con los datos de eso que se va a encontrar la gente, porque eso, como usted dice, le define las decisiones. Pero ¿quién la asesora? ¿Quién asesora al gobierno de Bogotá en estas decisiones y en estas mediciones? El Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá tenemos el honor de compartir un panel de expertos y de epidemiólogos maravillosos. Sí. Son cerca de 10 expertos de diferentes universidades. El modelo de Bogotá lo construyeron los matemáticos de la Secretaría de Salud, pero contamos con 3 expertos en particular que nos asesoraron a hacerlo. La doctora Zulma Cucunubá, sí, del Imperial College, el doctor Darío Londoño de la Universidad de los Andes, además jefe de epidemiología de la Fundación Santa Fe, y el doctor Fernando de la Hoz, de la Universidad Nacional. 3 eminencias a quienes les agradecemos que nos han asesorado, donado su conocimiento y nos ayudaron a formular el modelo y la famosa curva, porque es que aquí todo el mundo habla de curvas. La famosa curva aplanada. La famosa curva aplanada, pero tenemos que hacerla pública. Bogotá es la primera ciudad de Colombia, posiblemente de las primeras capitales del mundo, que va a hacer pública su curva y su modelo para que todos estemos informados y tomemos decisiones acordes. Cuando dice tomemos decisiones, ¿cómo cuáles? Antes de ver los datos. Pues decisiones como si debemos seguir en cuarentena, qué implicaciones tiene que el 27 de abril decidamos salir todos como loquitos, porque ya estamos cansados de estar aquí, o qué sectores pueden entrar a trabajar, en qué condiciones, decisiones como es posible tener transporte masivo. Yo te diría, una de las consecuencias de la cuarentena, por lo menos 3, sí, nos van a cambiar la vida. Primero, transporte masivo ya no será masivo. Transmilenio no puede cargar al 100% de sus usuarios. Máximo eso puede cargar ¿qué es masivo? al 35%. ¿Por qué? Porque al 35% yo puedo hacer esto en Transmilenio. Esto no lo había podido hacer nunca. Gracias a lo cual tengo distancia, sí, y cuidado. Sí. Pero si se monta otra vez el 100, iríamos demasiado pegaditos como antes y corremos mucho riesgo. ¿Hoy cuánto está transportando Transmilenio? Hoy Transmilenio en promedio está transportando el 20% de la gente solamente. Por eso los podemos transportar así, a distancia y seguros. Sí. Lo máximo que podríamos transportar es 35% de la gente de manera segura, de manera que en adelante habrá que caminar, usar bicicleta, movilidad compartida, porque no volvemos a tener transporte masivo el resto de este año. Usted dice, esa es la primera consecuencia. ¿La segunda? El grueso de la educación va a ser en casa.
Ya todo este semestre va a ser en casa y mucha parte del siguiente seguramente va a ser en casa. Usted habla por Bogotá. Por Bogotá y en general en el mundo. Si tú miras lo que han anunciado los presidentes en Europa, etcétera, van en la misma dirección. Nos va a tocar cada vez más tener educación virtual en casa. Luego el desafío, por lo menos este año, ya no es construir colegios, sino conectar los hogares a internet para que los niños además puedan tener internet y tableta y poder estudiar en casa. ¿Y la tercera? La tercera, el trabajo va a ser fundamentalmente teletrabajo. Y los que indispensablemente tengan que ir físicamente al trabajo tendrán que hacerlo a pie o en bicicleta o en movilidad compartida, porque no va a haber transporte masivo. En lo que queda del semestre. Lo que queda del año. Del año. Del año. Del año. Porque es que yo por eso decidí hacer esto público, Juan Roberto. Primero porque es que usted no sabe la angustia. Yo miro esto todos los días. Sí. Todos los días lo monitoreo. Entonces, quiero un poco que la angustia o las decisiones las compartamos. Las compartamos y sepamos a qué nos estamos enfrentando y tomemos la mejor decisión que queramos en cada minuto juntos. El tiempo apremia, alcaldesa, me da pena. Entonces empecemos con las cifras que hasta hoy eran privadas y se convierten públicas a partir de esta noche. Bueno, entonces a partir de esta noche lo primero que le queremos contar a la ciudadanía es que en esa página, bogotá.gov.co, coronavirus en Bogotá, va a poder ver la famosa curva, el modelo matemático. Y quiero decirle a los expertos, a los científicos, los datos son públicos, cualquiera puede bajar los datos. Los supuestos del modelo son públicos. ¿Qué nos dice? ¿Para qué? Para que cualquiera lo pueda verificar. Y si tenemos que hacerle ajustes y mejoras, perfecto. ¿Qué nos dice el modelo hasta el día de hoy? Hoy vamos en una situación en la que en UCI, hoy en Bogotá, tenemos 41 contagiados. En unidad de cuidados intensivos. De cuidado intensivo. Y todavía tenemos 500 y pico disponibles, o sea que tenemos una buena cantidad. Desafortunadamente tenemos 60 fallecidos. ¿Qué nos dice al día de hoy? ¿Qué nos dice el modelo? Que si el 27 de abril decidimos salir masivamente otra vez a trabajar, y a movilizarnos y bajamos la guardia y dejamos de cuidarnos, al mes, el 31 de mayo, ya no vamos a tener 60 fallecidos. Nos estamos exponiendo al riesgo de tener 598 fallecidos. Según ese cálculo. Según el modelo. Y ya no vamos a tener 41 personas demandando UCI. Vamos a tener cerca de 857 personas demandando UCI. Es decir, estaríamos al borde de colapsar el sistema hospitalario de Bogotá. Las UCI hoy, bueno, hay un gráfico de eso. Hay un gráfico. Si quiere nos lo muestra. Entonces, en un momento, porque sí quisiera que fuéramos... ¿Cuál es el indicador más importante que tenemos que ver? Yo te decía ahorita y le digo a los ciudadanos, aquí mucha gente se para y ve cómo va la tasa del dólar, cómo va la tarifa de la gasolina, cuál es el rating. ¿Saben qué? Les voy a contar una cosita. Todo eso ya no importa. Aquí el indicador que tenemos que mirar todos los días son dos. El primero, Transmilenio solo puede llevar el 35% de gente. El día que supere eso, es un riesgo tal que es mejor cerrarlo. Por el tema del contagio. Por el tema del contagio. Máximo el 35%. En esa página, ustedes van a poder ver desde hoy, día a día, cuánta gente está cargando Transmilenio. Ahí vemos día a día. Día por día. Día por día. La capacidad de hoy. Y la que se está usando diariamente. Entonces, hoy vamos al 20, pero el día que llegue al 35, que supere el 35, lo cerramos, porque si no es una fuente de contagio masivo. Segundo indicador para la vida de aquí en adelante. ¿Qué ocupación tienen las UCIs? Ese es nuestro segundo indicador. El de rayar, Resulta que yo hoy tengo 41 personas confirmadas de COVID, pero tengo otras 130 y pico, en total 150 personas o sospechosas o confirmadas de COVID. ¿Están hoy en unidades de cuidados intensivos? En Bogotá. Y tengo 541 UCIs disponibles. O sea que tengo al 27% usadas las UCIs. Agravémonos una cosa, Juan Roberto. El día que el índice de ocupación de UCIs sea del 70%, tenemos que volver a cuarentena. Basado en esto serían como 450 más o menos. Exacto. ¿Me repite esa sentencia? El día que Transmilenio supere el 35% de usuarios, lo tenemos que cerrar porque es demasiado riesgoso. El día que el 70% de las UCIs estén ocupadas, tenemos que volver a cuarentena porque de lo contrario colapsamos el sistema hospitalario. ¿Esa es un cálculo suyo o es un anuncio? Es un anuncio. Pero me queda porque eso es lo que los epidemiólogos nos dicen. Hoy sabemos con plena certeza, porque el modelo no lo pronostica, hoy sabemos que
Aquí la película que estamos mirando la estamos mirando con 2 semanas de retraso. Ajá. Lo que nos pase hoy, en realidad se va a reflejar a las 2 semanas. Sí. Si yo estoy al 70% de UCIs hoy, quiere decir que en 2 semanas colapsé. Pero, llegué a más del alcaldesa, 100%. 2 preguntas de tema, digamos, de política y de funcionamiento. Sí. Esa decisión no la toman los alcaldes. Sí, claro. ¿Por qué? El gobierno no sacó un decreto donde dice, es potestad del gobierno nacional. Es potestad del gobierno nacional, sí, por supuesto. Pero Los alcaldes podemos restringir la movilidad siempre. independientemente... Siempre. Ahora, esto va alineado con la emergencia nacional. Sí. Yo le expliqué al señor presidente el lunes. Le dije, señor Esto. presidente, claro, ¿por qué Bogotá? No es por desafiar al presidente. No. Yo coordiné con él desde el lunes esta misma información. Te voy a explicar por qué. No es por capricho. Es porque, ¿por qué Bogotá tiene que tomar medidas excepcionales que no necesariamente, No, perdón, si quiere... que no necesariamente el resto del país tiene que tomar? Espérate, eso. Acá, Y ahí. borramos. Exacto. Ahora Aquí, sí, y ahora sí. agrandémoslo. ¿Por qué Bogotá tiene que tomar medidas excepcionales y usualmente de primeras en Colombia? No es por competirle al presidente, es porque Bogotá tiene la mitad de los contagiados. Bogotá es la ciudad que está más en peligro. Yo tengo que cuidar a 8 millones ¿Cuántos de contagiados personas. hay hoy en Bogotá? Hoy en Bogotá van más de 1.000 contagiados, cerca de 1.200. Sí. Y tenemos 60 fallecidos. ¿Por qué tenemos la mitad del contagio? Cortesía del aeropuerto de Bogotá. El mal manejo del aeropuerto, ¿no?, llevó a que solo en marzo, cuando ya sabíamos que había pandemia, contagio, etcétera, entraron más de 66.000 personas del extranjero de los 8 países con mayor contagio. Sí. Entonces, por cuenta de ese mal manejo del aeropuerto, Bogotá es la ciudad que más riesgo está corriendo. Entonces, a nosotros nos toca tomar medidas muy, muy rápidas. Muy bien. Ahora bien, termino con esto, mira. Mientras cuadra el cuadro, ¿me reitera Sí. usted que esto usted lo puede hacer? La ley le Claro, permite claro. que la advertencia de que si sus unidades de cuidados intensivos de la red hospitalaria de Bogotá llegan a una capacidad del Llegan al 70%, nos toca volver a cuarentena. Pero repito la pregunta, el gobierno nacional dijo eso, la potestad de establecer o no cuarentenas del gobierno nacional, Sí. no de los Y alcaldes. la de limitar la movilidad es de los alcaldes. Eso está claro. Eso está clarísimo. Ok. Entonces Bueno, nosotros tenemos que hacer esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó en marzo? Mira, en marzo lo que pasó, ¿Esto qué fecha es? esto es el 21 de marzo. Sí. Recién empezábamos la cuarentena. Sí. Esta fue una enfermedad que llegó por el aeropuerto. ¿Qué gente puede viajar, comprar un ticket, ir al exterior, tener contacto? De relativamente buenos ingresos. Entonces, la mayoría del contagio estaba hacia el norte, Este es el mapa de Usaquén y Bogotá. Chapanero. Sí. Este es el norte de Bogotá, Sí. ¿cierto? Pero aún en cuarentena, mira cómo ha ido creciendo el contagio En toda la ciudad. en toda la ciudad. Empezó aquí, Empezó esta en el parte norte, en el norte. pero luego pasó a Suba, luego pasó a Kennedy y Engativá, y ya está concentrado también hacia el sur, en Kennedy y en una parte en Ciudad Bolívar. ¿Esto en qué fecha fue? Esto es 14 de abril, hace 3 Ajá, días. hace ¿sí? 3 días. Entonces sí, la mayoría del contagio sigue en el norte, pero ya se ha expandido, ya va por el occidente y el sur. Ajá. ¿sí? Ahora, si te muestro, ese es el contagio. Sí. Pero el riesgo de la pandemia es que la gente se puede morir. Bueno, es que estamos hablando desde la vida y la muerte. Ya han fallecido 60 personas. ¿Cuál es el riesgo? ¿Dónde se nos está muriendo la gente por coronavirus? No es en el norte, es en el sur. Es que esa es la desgracia de esta desigualdad. Este es el mapa de calor, perdón, de los datos, de fallecidos. de personas fallecidas en Bogotá. Entonces fíjate cómo ha ido creciendo. Entre más grande la bolita es porque más fallecidos hemos ido teniendo. ¿La bolita más grande dónde está hoy? En Kennedy. En Kennedy está ahora. Bien. En Kennedy. Si el contagio se expandió hacia el occidente y hacia el sur, y hoy la mayoría de los muertos de coronavirus los está poniendo el occidente y los va a empezar a poner el sur. Porque ahí tenemos gente más frágil, más vulnerable, que ha tenido la vida más difícil, que tiene condiciones de riesgo en salud más difícil, y por eso la mayoría de los fallecidos Y están también ahí. por un tema que creo que usted me va a mostrar a continuación, que es la gente que sale a trabajar. Exacto. Entonces, yo entiendo que es difícil cumplir la cuarentena, ni más faltaba. Yo eso lo entiendo. No, creo que toca. Pero resulta que cuando le preguntamos a la gente, la alcaldía de Bogotá hace encuestas, no para medir la popularidad de la alcaldesa, nada, no nos gastamos un centavo en eso. Las encuestas que hace la alcaldía son para verificar cómo va la cuarentena, cómo la está viviendo la gente, dónde tiene dificultades, dónde tiene que salir. ¿Qué nos ha dicho la gente cuando preguntamos por teléfono o en la calle? Nos ha dicho que la mayoría de la gente en Suba, en Kennedy, en Engativá, en Ciudad Bolívar y en Bosa, tiene que salir.
tiene que salir porque A trabajar, necesita trabajar, buscar. porque si no se necesita rebuscar, etcétera. Y resulta que, ¿dónde están creciendo el contagio? Justo ahí, justo en Suba, justo en Kennedy. ¿Esta encuesta de cuándo es? Esta, la última que hicimos, la hicimos el 11 de abril. Ajá. La primera la hicimos el 20 de marzo. O sea, hace cuando 6 empezó días fue la cuarentena. última. Exacto. Y nosotros periódicamente la seguimos haciendo. Entonces, ¿qué mensaje le quiero dejar yo a la gente, Juan Roberto? Yo sé que cumplir la cuarentena es duro, que es difícil, pero les quiero decir una cosa, cada vez que salimos ponemos en riesgo nuestra vida. Los niños y los jóvenes se van a contagiar, pero se van a salvar. Cada vez que usted sale, un papá que tiene entre 40 y 50 años, la decisión que está tomando es si está dispuesto a pasar por el dolor de dejar huérfanos a sus hijos. Eso es lo que está pensando. Espéreme un segundo, hay otro gráfico y usted me corrige si está aquí. Es el gráfico impresionante también de las... Ah, bueno, esta es otra encuesta, ¿no? Sí, pero es básicamente la misma. Es básicamente la misma. Entonces creo que es aquí abajo en cifras, alcaldesa, donde está la mortalidad en Bogotá, si no estoy mal. Sí, acá, te la muestro. Resulta que esta es una enfermedad difícil. Tiene, digamos, una buena noticia y una mala noticia. Sí, la buena. La buena noticia. Si no hubiéramos tenido coronavirus, en las estadísticas normales que hace la Secretaría de Salud, ¿de qué se enfermaba la gente en Bogotá en marzo y abril? Gripa. De gripa, de enfermedad respiratoria aguda, de tos, porque tenemos contaminación ambiental y tenemos temporada de lluvias. Sí. La buena noticia es que, mira cómo ha caído la enfermedad respiratoria aguda en la línea morada. O sea, no fue sino irnos a cuarentena y ¡brum! Pero esto es en niños menores de 5 años. Ah. O sea, los niños que vamos a salvar este año, porque no están yendo al colegio, entonces no se contaminan, porque bajó la contaminación ambiental, los niños de menores de 5 años ya no se van a morir ni de coronavirus ni de enfermedad respiratoria aguda. Pero la mala noticia. A ver. La mala noticia es que ya no tenemos enfermedad respiratoria aguda, pero tenemos coronavirus. Así ha crecido el coronavirus en Bogotá. Esta es la curva de crecimiento de contagios. ¿Sí? Ajá. ¿Y en edades? En edades, aquí están los más niños, los jóvenes, los adultos y los más mayores. En verde quiere decir que todos nos podemos contagiar. Coronavirus le puede dar a cualquiera, ¿cierto? Pero en amarillo está, te da, pero además te toca hospitalizarte, o sea, ya la cosa se pone grave. Y en morado está, no solamente te hospitalizas, corres el riesgo de fallecer. Sí. Entonces, ¿cuántos años tienes tú? 51. Yo tengo 50. Ahí es donde empieza la gente a correr el riesgo de morir. Ahí arranca el riesgo grande. Son papás jóvenes que cada vez que salen de su casa tienen que pensar cuál va a ser el dolor de que sus hijos puedan quedarse huérfanos. Y si pasan a los 60 años, más riesgo tienen de morir. Si pasan a los 70, más. Entonces, esto le da a cualquiera. Todos nos contagiamos. Pero los jóvenes tienen más chance de recuperarse. Los papás en promedio de 50 años empiezan a correr el riesgo de morirse. Y los abuelitos ni se diga. Entonces aquí decimos, bueno, no importa, entonces guardemos solo a los abuelitos. Sí y no. Esta es la curva de cómo vamos a ir evolucionando en pruebas. ¿Por qué te digo que sí y no lo de los abuelitos? Porque cuando decimos, bueno, entonces dejemos en cuarentena a los abuelitos. ¿Qué es lo que se ha dicho hasta ahora? Que lo que son los niños y las personas mayores de 70 años se queden en casa. Se van a quedar indefectiblemente en la casa y que va a empezar a haber una apertura gradual como una posibilidad. No es una decisión todavía tomada. No es una decisión todavía tomada y tenemos que ver qué quiere decir gradual, quién sí puede salir, quién no, sin correr riesgo para su vida. El problema es que si tú y yo salimos, porque no tenemos 70 años, porque no somos los niños. Porque trabajamos. Porque trabajamos, pero cuando salgamos, corremos el riesgo de contagiarnos. Cuando volvamos a casa, ¿quién está en casa? Los niños y los abuelitos. Los que le llevamos el contagio. ¿Ya? Entonces, la manera de protegernos aquí, nos toca hacer 3 cosas todo el tiempo. Eso es lo que yo quiero invitar a la gente que todos los días lo mire, lo monitoreemos y tomemos las decisiones entre todos. Vamos a hacer 3 cosas todo el tiempo a observar. Primera, ¿cuántas pruebas estamos haciendo? Entre más pruebas hagamos, más nos cuidamos, porque sabemos quién está contagiado, lo dejamos en casita, lo cuidamos y paramos el contagio. Pero para eso tenemos que hacer pruebas. Hasta hoy solo hemos hecho 17,000. ¿En Bogotá? ¿Desde hace cuánto? ¿Hace un Desde mes? marzo que empezamos. ¿Sí? Okay. La buena noticia, otra vez, esto siempre tiene su cara. Son muy poquitas. Muy poquitas. La buena noticia es que compramos 400,000 y las podemos hacer. ¿Desde cuándo? Desde la próxima semana. Las podemos hacer. ¿Cuál es la mala noticia? A ver. Que solamente podemos procesar 2,000 en el laboratorio al día, porque esa es la capacidad que tiene el laboratorio. No. Entonces,
Unas por otras. Unas por otras. Alcaldesa, Unas por otras. nos queda el último, tal vez. Sí. Mientras usted organiza ese cuadro, le reitero la pregunta. ¿Usted le contestó al presidente y qué le dijo? Le conté al presidente el lunes. ¿Y qué le dijo? No, el presidente es muy riguroso. El presidente me dijo, mire, alcaldesa, nosotros siempre nos vamos a guiar por la ciencia. Que son los mismos asesores del lado y lado, del gobierno nacional y distrital. Yo le dije, mire, presidente, yo entiendo que hay gente que tiene necesidad de salir a trabajar, pero dos cosas, dos criterios. Uno, necesitamos que la gente salga a trabajar sin usar Transmilenio, porque si no Transmilenio, si se vuelve masivo otra vez, contagia a la gente. Entonces hagamos un acuerdo simple. Transmilenio va a operar a máximo el 35%, porque si no, contagia a la gente, que la gente pueda ir a esta distancia. Eso, primer acuerdo. Ok, que eso implica, entre otras, que la gente se mueva o en horarios diferentes. Cambiar los horarios, usar más bicicleta, habilitar más ciclorrutas, habilitar carro compartido. Hay muchas opciones que podemos hacer, pero ese es un primer acuerdo. Si Transmilenio supera el 35%, lo cerramos porque si no, empieza a ser una fuente de contagio. Segundo acuerdo. Segundo acuerdo. Cuando las UCIs nos lleguen a ocupar el 70%, hay que volver a... ¿Qué era lo que nos decía? ¿Y él qué le dijo ante eso? Porque estamos a 2 semanas de colapsar el sistema hospitalario. ¿Qué le dijo ante eso? Que él entiende. Okay. Que él entiende que esas son las circunstancias de Bogotá. Eso, afortunadamente, no todas las ciudades de Colombia tienen sistemas de transporte masivo de 2,5 millones de personas. Bogotá sí, y los tenemos que cuidar. ¿Y el tercer acuerdo? No, el tercer acuerdo es monitorear. Entonces yo le dije, presidente, aquí todo el mundo habla de la curva, y la curva para allí, y si se va a aplanar, pero nadie muestra la curva. ¿De qué curva estamos hablando? ¿De qué indicadores estamos hablando? Bogotá va a ser público, transparente, toda la información. En ese website, en bogotá.gov.co coronavirus en Bogotá, ustedes van a poder ver cuántos contagiados tenemos, en qué barrio están, cuántas UCIs, cuántas están ocupadas, cuántas pruebas hemos hecho al día, cómo va evolucionando el modelo, si ese día predijimos bien o estamos fuera del rango. ¿Y qué decisiones tenemos que tomar? Transmilenio, ¿qué ocupación tuvo ese día? Las UCIs, ¿qué ocupación tuvo ese día? Para que entre todos tomemos las mejores decisiones para cuidarnos. También van a ver cómo van las entregas, dónde y cuántos mercados hemos entregado. Esa es mi última pregunta, ¿Cuántos alcaldesa? giros hemos hecho? Tanto lo social como lo médico lo va a poder ver todo el mundo minuto a minuto. Los mercados, los líos que hubo, incluso hubo un bloqueo grave en el Sí, ha habido líos en dos sitios. Este es el sitio. Sí. Te cuento sobre las ayudas. Sí. Y las ayudas es un término que a mí no me gusta, digamos, porque la gente trabaja, la gente preferiría vivir de su trabajo. Es porque no está pudiendo trabajar, que necesita ayuda. Entonces, al día de hoy vamos en 280,000 giros. Esos son 280,000 familias a las que les llegó un giro en promedio de 233,000 pesos para que pudieran hacer mercado, etcétera, y estar estos días, ¿sí? Sí. Si no les llegó giro, una de dos opciones, o giro o mercado, ¿sí? Sí. ¿Cuántos mercados hemos entregado al día de hoy? 1.7 millones. Bueno, esta es una ciudad de 7 millones de personas. ¿En toda la ciudad, alcaldesa? En toda la ciudad, en las 20 localidades, incluida Sumapaz. ¿Todavía falta? Sí. ¿Hay que acelerar y apoyar más a la gente? Sin duda. Usted decía, sin duda. alcaldesa, que detrás de algunos de esos bloqueos hay políticos. ¿Quiénes son? Hay políticos, especialmente ediles, ¿no? Que organizan a la gente para que protesten. ¿Por qué? Porque se quieren saltar la fila. Pero también puede haber gente afectada que no le ha llegado, claro. Hay de las dos cosas. Esto se entrega por Sisbén. Sí. Y al que no está en el Sisbén, le llevamos su mercadito directo. ¿Sí? Sí. Falta, sin duda, yo no digo que no. Entonces aquí tenemos que ejecutar esto. Yo espero, con las medidas que sacó el presidente, que no hay... El que persevera alcanza, Juan Roberto. Sí. Yo le insistí al presidente en que nos diera financiación para poderle dar apoyo a la gente de clase media, que no es de estrato ni 1 ni 2, sino 3 y 4, que necesita que le ayudemos a pagar los servicios públicos y que necesita también que le mandemos una transferencia más bajita, de 160,000, más apoyo en servicios públicos para estrato 3 y 4. Ayer finalmente salió el decreto que nos permite hacer esto, así que desde la próxima semana vamos a poder anunciar el paquete de clase media,
que incorpora estas dos cosas. Que fue uno de los primeros anuncios, incluso se decía que era medio carretazo suyo, alcaldesa, porque al comienzo no se pudo. No se pudo porque dependía de que el presidente lo aprobara. Ya lo aprobó, luego ya lo podemos Alcaldesa, dar. se me está acabando el tiempo. Tal vez una cosa final, el Metro de Bogotá, ¿el plan de trabajo sigue? ¿El plan de obras? El plan de trabajo sigue. Y ahí vuelvo, insisto. Y se lo pregunto porque eso implicaría gente que tuviera que venir a trabajar. De los sectores que hemos revisado. Entonces, ¿cuál genera empleo? Y además permite trabajar a distancia. Y podemos hacer el esfuerzo de que la gente no llegue en transporte masivo. ¿Cuándo empiezan las obras? Construcción. ¿Cuándo empiezan las obras del metro? ¿Del metro? No, se demoran. Ahorita empiezan los diseños en julio. Pero la obra debe empezar el año entrante. El año entrante. Eso no hay, no, entonces, digamos, por ahora no hay falta. No hay señal no de es por esa obra, pues, pero por otras obras, por parques, por vías, etcétera. ¿Cuál es la idea? Que la gente no coja transporte público, pueda trabajar en las obras puedan dar empleo y pueda avanzar un poquito. Los demás, ayudarlos más en el plan de clase media. Sí. Ayudarlos más en este plan de alimentación. Pero entender que esto no es capricho ni del presidente ni de la alcaldesa. Es que cada día nos estamos jugando la vida. Y como nos estamos jugando la vida, vamos a tomar las decisiones juntos viendo la información que tenemos. 3 cosas, memoricémonos. Si te quedas en casa, salvamos vidas. Si Transmilenio supera el 35%, hay que cerrarlo porque se vuelve una fuente de contagio muy riesgosa para la gente más humilde. Y si las UCIs superan el 70%, en cualquier momento hayamos abierto lo que hayamos abierto, hay que volver a casa y cuidarse porque estamos al borde de que se nos colapse el sistema de salud. Pues, alcaldesa, ha sido muy grato tenerla aquí, muy gráfico por demás. Lo único que hago yo es esto, cerrar, porque usted es una ducha en el manejo del tablero de Noticias Caracol. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Donatón el domingo. Donatón el domingo. Bueno. Donatón el domingo. A todo Bogotá. Mira, aquí hemos invertido $500 million de pesos de la alcaldía, más el gobierno nacional. Sí. Muchos empresarios han ayudado, pero como ha sido evidente por las notas que hemos visto estos días en la televisión, mucha gente necesita nuestra ayuda. Este domingo, Bogotá solidariaencasa.gov.co. Vamos a hacer una donatón con todos los medios de comunicación, los artistas, los ciudadanos, los empresarios, para ayudarle a las familias en Bogotá que todavía nos necesitan. Este ejercicio que hacemos con usted lo vamos a tratar de hacer a distancia con los alcaldes de Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pues Manizales. Antes de empezar dijo el alcalde de Medellín, si no se cuidan va a haber 3 millones de contagiados. ¿Por qué él saca esa cifra? Él no la saca al sombrero. Él la saca porque él está viendo un modelo. Yo también. Y esa es nuestra angustia todos los días. Hay que hacer el ejercicio Jorge en todo el Iván, país. con el de Barranquilla. La decisión que tomó Bogotá es el famoso modelo, la famosa curva pública. Desde ya, en este momento ya es público. Lo monitoreamos. En este momento es público. Alcaldesa, muchas gracias. Un gusto, muy mi querida, hermana. muy amable, alcaldesa. Gracias.